Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre, como lo decía Marco, es Pablo Flores. Yo también soy parte, o conformo parte del Consejo Ambiental de Pucón, el CAP. Y la idea que me pidió Marco es hablar de la agricultura ecológica, pero de lo teórico a lo práctico. Ya ahí me metió en un lío porque me costó como ingeniármelas, pero simplemente traje lo que tengo, que es práctico, y traje también lo que es teórico. Traje varias cosas de aquello. Y quiero empezar hablando de la agricultura ecológica, mencionando que hay una relación íntima y estrecha, muy estrecha, de la agricultura con los alimentos. Esta planta, por ejemplo, que es una planta de quinoa, es un alimento, ¿ya? Y para poder concebirla, para poder que esté aquí esta planta viva, porque está viva, hay que hacer un poco de agricultura, hay que intervenir un poco el paisaje, el ecosistema y poder hacer agricultura para transformar después este producto en un alimento que es como yo lo traje aquí. Aquí ya está casi listo para comer. Bueno, hay que cocerlo, hay que prepararlo, pero ya es un alimento. Entonces, esa es una relación fundamental de la agricultura con la alimentación. Cuando estamos hablando de agricultura ecológica estamos diciendo cómo hacemos alimentos más sanos, alimentos que sean ecológicos. Porque bien saben ustedes hoy día que nos enfrentamos a muchos alimentos que son procesados y envasados, pero su procedencia es muy dudosa. Bueno, el primer elemento que quería mencionarles es la relación entre agricultura y alimentación, que es muy íntima. De hecho, existe la FAO, que es un organismo de agricultura y alimentación, ¿verdad? La agricultura ecológica se basa principalmente en 4 aspectos, o en 4 pilares fundamentales, digo yo. El primero es el conocimiento. Y el conocimiento de cómo hacer agricultura no necesariamente está solamente en los profesionales del agro. Yo mismo soy ingeniero agrícola, pero no sé todo sobre agricultura. Hay mucho más conocimiento en agricultura en los campesinos, que son los que hacen agricultura día a día, y obviamente también en los pueblos originarios. Y acá en Chile tenemos, y en esta región en específico, tenemos un pueblo originario que es el pueblo mapuche. Entonces, ese conocimiento, tanto de los campesinos como de los pueblos originarios y de aquellos que nos dedicamos a la agricultura, sean cada uno de ustedes agricultores o sea yo, en este caso, profesional de la agricultura, es necesario el conocimiento. Ese es el pilar, uno de los pilares fundamentales de la agricultura ecológica. Ningún conocimiento, ni el científico, ni el conocimiento popular o el conocimiento de los campesinos sobra en poder hacer agricultura ecológica, ¿ya? Y mucho de ese conocimiento incluso se ha ido editando. Por ejemplo, acá hay un libro que es Mejoramiento Genético Participativo de la Gallina Mapuche, donde precisamente participaron agricultores, campesinos, crianceras de gallinas mapuche y también algunos profesionales del agro, veterinarios, ingenieros agrónomos, etc. Y por eso quise traer este libro y muchos más. Hay otros libros que después ustedes los pueden observar, que habla de eso. El primer pilar, el pilar fundamental para hacer agricultura es el conocimiento, agricultura ecológica. Y el conocimiento tanto de aquellos que viven y que hacen agricultura, como los que no vivimos en el campo y estamos aportando quizás desde fuera. El segundo elemento fundamental es la diversidad o la biodiversidad. La agricultura ecológica, al contrario de la agricultura de monocultivos, necesita diversidad de especies para poder producir. Y eso vuelvo otra vez más a la alimentación, porque no comemos una sola cosa. No comemos solamente trigo, por ejemplo, aunque existan los monocultivos de trigo. No comemos solamente arroz, existen otros alimentos, existe la quinoa, existe el triticale, existe variedades de trigo antiguo, existen otros alimentos. Entonces, la diversidad es otro de los pilares fundamentales. No podemos pensar en hacer agricultura ecológica bajo un modelo de monocultivos, de una sola especie, e incluso de monocultivos de mente, con una sola línea de hacer agricultura. Necesitamos diversidad, porque comemos diversidad. Comemos hojas, comemos granos, comemos huevos, comemos piñones, comemos quinoa, porotos, comemos distintos alimentos. Tenemos agua también, que es parte de nuestra alimentación. Papas, por ejemplo, aquí también traje papas. Entonces, el segundo pilar de la agricultura ecológica es la diversidad o la biodiversidad. Y esa biodiversidad no es tan solo de especies o de alimentos o de productos, sino que también de conocimiento, de diversidad de pensamientos que aplican a la agricultura. El tercer elemento o el tercer pilar de la agricultura ecológica es el suelo. Sin el suelo no podríamos hacer agricultura porque es ahí donde las plantas se sustentan.
también reciben la luz, el agua y otros elementos que son fundamentales. Por lo tanto, el suelo es fundamental también. Y ese suelo en la agricultura ecológica lo alimentamos de otra manera que en la agricultura química. Por ahí afuera después pueden ver una compostera. Es un elemento que sirve para construir o reconstruir el suelo, ¿ya? Y por lo tanto también aportarle distintos elementos nutritivos a las plantas para que se desarrollen. No tan solo a la luz solar, sino que también algunos elementos y microelementos que están en el suelo. La forma de sostener el suelo en la agricultura ecológica es reciclando el guano de los animales, reciclando las malezas, los restos de plantas, una serie de otros elementos que están presentes, las hojas de los árboles, el guano de los distintos animales. Con eso nosotros construimos y reconstruimos el suelo para poder hacer agricultura ecológica. Y el cuarto pilar fundamental de la agricultura ecológica son las semillas. Si no tenemos semillas no podemos hacer agricultura, no podemos sembrar, ¿ya? Y esas semillas, la idea es que también sean ecológicas y que sean producidas por aquellas personas que saben producir semillas. Yo por aquí traje un libro, debe estar por ahí en alguna parte, que habla de las curadoras de semillas, que son mujeres generalmente que se dedican a cuidar y a cultivar una gran cantidad de semillas como las que yo traje acá. Aquí hay unas variedades de poroto, aquí hay unas variedades de chícharos, estos son garbanzos, aquí hay payares morados, aquí hay payares blancos, en fin, aquí por ejemplo hay cilantro, que es más conocido. Estas son semillas de acelga, a propósito que también traje las acelgas ahí en la propia planta, ¿ya? Por lo tanto, también son importantes las semillas. Es decir, tenemos 4 pilares fundamentales. El conocimiento agrícola, que está en manos de los pueblos campesinos, de los pueblos originarios y también de aquellos que hacemos agricultura, ¿ya? La diversidad o la biodiversidad, porque comemos distintos alimentos, no comemos uno solo, ¿ya? El suelo, que es el que sustenta las plantas y el cual también tenemos que ir conservando para poder hacer agricultura ecológica, darle otro tratamiento totalmente distinto que los agroquímicos y los pesticidas, ¿ya? Y las semillas, que obviamente son la otra parte fundamental para hacer la agricultura ecológica. Y dentro de la diversidad o del pilar de la biodiversidad, quizás se me olvidaba mencionar también los animales. Mostré el huevo aquí, o sea, el libro este de la gallina mapuche. Aquí, por ejemplo, hay una organización que se llama Slow Food, que valora los huevos azules y la gallina mapuche, ¿ya? Los animales dentro de un sistema de producción agroecológica o ecológica también son fundamentales. Nos aportan con la materia orgánica para poder aportar ciertos elementos al suelo, ¿ya? Entonces quiero que al menos se vayan con esa impresión, que la agricultura ecológica está fundamentada en estos 4 pilares. Obviamente hay muchos otros elementos que están dentro, pero Marco me dio 20 minutos para hablarle de ello, así que creo que ya me he excedido, no sé, pero era un poco lo que quería contarles. Y que no pierdan de vista esa relación entre alimentación y agricultura. Se puede hacer agricultura ecológica en el siglo XXI, hay muchas tecnologías para hacerlas, pero falta tomar bien la decisión. Yo creo que los cultivos o los monocultivos y los agroquímicos están en franca retirada, ojalá así sea, y ojalá que las nuevas generaciones de agricultores y de campesinos sigan haciendo lo que saben hacer, que es la agricultura ecológica. Y les queda una misión, yo creo, ahí a los profesores, a los jóvenes y a los niños, de empezar a entender estos otros sistemas que van de la mano con la naturaleza, no van en contra, sino que fluyen a medida que fluye también la naturaleza. Bueno, eso les puedo aportar por mi parte. Obviamente, si me quieren hacer preguntas o si quieren acercarse, ver la semilla, llevarse un puñado, siéntanse con la libertad de poder hacerlo. Así que si tienen alguna pregunta, no sé, o Marco, si quiere ofrecer por ahí la palabra. O no entendieron nada o está todo muy claro. Bueno, si alguien quiere de verdad hacer alguna intervención, decir algo, un comentario, alguna pregunta, siéntase con la libertad de poder hacerlo. Claudia. Pablo, me gustaría a lo mejor si puedes hablar un poquito de los beneficios de tener una huerta propia, aunque a uno no le alcance para comer, que creo que es muy interesante. Muchas gracias, Claudia, y excelente tu pregunta. Yo, por ejemplo, traje este cajón, que lo tenía en el patio de mi casa. Yo no tengo mucha tierra, tengo un jardín pequeñito. Siembro algunas cosas en cajones, y esta selga, por ejemplo, se ocupa mucho en mi casa para hacerle comida a una guagua. Tengo una guagua de 1 año, un bebé de 1 año y un par de meses, y obviamente yo quiero que el máximo de alimentos que coma él sean ecológicos. A mí también me interesa comer alimentos libres de pesticidas y qué sé yo, pero también las guaguas, los niños, tienen derecho a comer en forma sana y en forma limpia.
Y además de eso, el tener distintas cosas en la casa, por ejemplo, quinoa, estas papas que también las coseché de mi huerta, acelga, nos ahorra una cantidad importante en ir después al supermercado y tener que comprar los alimentos, y además alimentos de mala calidad, o de los cuales no sabemos su procedencia. Es decir, cada uno de nosotros puede partir por hacer un poco de agricultura, aunque sea en un cajón. Aquí mismo al lado hay una verdulería donde estos cajones generalmente los regalan, los botan, no los queman, y ustedes pueden, con uno de estos, poniéndole algo abajo para que no se caiga toda la tierra, sembrar aunque sea un par de acelgas, unas matas de quinoa, un par de porotos, etcétera, lo que ustedes quieran. Y eso le brinda además una satisfacción espiritual tremenda. El hecho de comer, de probar un alimento que fue cultivado, producido por uno mismo, es algo que, como dicen por ahí, no tiene precio. Dígame. Yo quisiera saber, en realidad son dos. Una que es práctica, que es con el tema de las papas, cuánto espacio requiere, porque yo también no tengo gran espacio en mi casa, y me gustaría tener una planta de papas y no sé qué tanto espacio requiere ella. Y lo otro que me gustaría saber, cómo poder reconocer o cómo poder comprar semillas que estén libres, ¿no es cierto?, que no sean estas transgénicas que ahora nos están vendiendo y que obviamente nos dice que son transgénicas. ¿Cómo poder diferenciar una de otra? Bueno, obviamente es mucho más fácil responder las papas primero. Voy a ir por orden. Las papas generalmente se siembran a un pie. Uno tira una papa en el suelo después de haber hecho un surco de unos aproximadamente 40-50 centímetros. No, pero yo preguntaba para hacerla como En un espacio pequeño. Precisamente a eso quería llegar. Tú y pones el pie y siembras otra, ¿verdad? En un cajón de estos, yo ya lo he hecho, por eso lo sé, te caben alrededor de dos papas. ¿Te fijas? Entonces ya puedes, y estas dos papas obviamente se van a multiplicar, mira, no las pesé, pero debe haber sido un poco menos de 1 kilo. Es decir, por cada cajón tú puedes cosechar 1 kilo, a veces un poquito más, dependiendo de la tierra que tú tengas, y puedes cosechar ya de un cajón un par de kilos de papa. Un par de kilos de papa, las dueñas de casa saben, sirven para hacer al menos 1 o 2 almuerzos también. Disculpa, se puede agrandar el cajón, se puede Exacto. hacer con canastos, se puede hacer con neumáticos que no son tan ecológicos, pero se puede levantar de 1 o 2 o 3 o 5 lo que tengas de espacio, puedes levantar hacia arriba, hacia un metro 20 y se va a llenar de papas. Cada vez que la planta, porque la papa no es la raíz, la papa es lo que sale del tallo. Entonces, si la papa salió la planta, tú la apuertas, en el tanto se apuerta, se hace el surco y se tapa y no hay problema de espacio, pero si tú le alargas, tienes que tener buen abono abajo, bacán. Si tú le alargas arriba el tallo, cada vez que llega a esa altura más o menos la planta, uno lo apuerta y le pone otra capa encima. Vuelve a crecer, le pones otra capa encima, entonces puedes tener en una esquina de la huerta, puedes hacerte una estructura para hacer ese sol tiene que tener. O sea, se puede cultivar en espacios pequeños también, ¿ya? También salen en la compostera. Ah, sí, sale sola, con las cáscaras. Bueno, y con respecto a lo que tú planteas de cómo adquirir o conseguir esta semilla, en realidad cuesta un poco. Hay unas mujeres campesinas que se llaman curadoras de semillas. Yo traje aquí un libro porque son mujeres con nombre y apellido. Ya que ustedes cuesta encontrarlas, pero no tanto. Generalmente en el campo generalmente una mujer, también existen hombres obviamente, que tienen una gran cantidad de plantas en un espacio muy reducido. En una huerta del porte de esa mesa, que debe tener alrededor de unos 4 o 5 metros cuadrados, pueden sembrar 40, 50 o 100 especies distintas, ¿ya? Y conocen a cada planta por su nombre. Esos personajes, por decirlo de alguna manera, esos personajes populares que están un poco extintos y un poco en el olvido, que se llaman curadoras de semillas, te pueden de alguna u otra forma proporcionar semillas. Hay un evento que se hace cada cierto tiempo, generalmente en otoño, cuando hay harta disponibilidad de semillas luego del verano, y en primavera, antes de la siembra, que se llama Trafquintu, perdón, que es una ceremonia de intercambio de semillas. El Trafquintu es eso, es donde la gente lleva distintas semillas como las que yo traje acá, la vecina o la otra persona de otro lado, incluso de otra localidad o de otra región, e incluso de otro país a veces, también lleva semillas y las intercambian mutuamente. ¿Ya?
te dejo invitada en mayo, se tendría que comunicar con Pablo él tiene porque nosotros tenemos un chasquito en Curralba, y lo tenemos en mayo, y van a ser de 2 días, y ahí llega mucha mujer que se dedica a cultivar sus semillas, sus huertas con orgánico, y ellas tienen semillas limpias, insecticidas, por ejemplo, nosotros tenemos en Añeguaraco, en la comuna de Curralba, a la señora Juanita Faúndez. Ella es una huertera, pero de todo y lomo. Y ella trabaja todo lo que es orgánico, ella no pone nada de insecticida, ni fungicida, ni herbicida. Así que yo la dejo invitada. La fecha no la tenemos exacta porque eso lo organiza la Gualú. Pero en mayo nosotros tenemos nuestra fecha. Y Pablo él siempre está contactado con Anita Tules, que es la presidenta de la agrupación, y con él se puede usted comunicar y él darle la fecha. Porque eso está abierto a todo el mundo. No hay tarjeta, no hay invitación para determinar, no, al que quiera ir. Así que los dejo invitados a todos. ¿Sí? Quiero saber cómo se puede obtener una tierra que sea fértil, que sea buena, sin contaminación y nada. Mira, lo más fácil para poder conseguir una tierra fértil es fabricarla uno mismo. Como este réclame de Sodima, que habla usted mismo. Lo único que tienes que hacer es juntar los materiales orgánicos, las cáscaras de papa, las cáscaras de alimentos, los restos de vegetales, cuando uno, por ejemplo, hace humitas, las hojas del choclo, las cáscaras del tomate y todo eso, tú lo apartas en un recipiente distinto al que echas la basura comúnmente en la casa. Un tarro se llena en aproximadamente 4 o 5 días, dependiendo del tamaño de la familia, ¿ya? Y todas esas cáscaras, esos desechos orgánicos, tú los llevas afuera, como una compostera que está haciendo acá un caballero, que la pueden observar ahí en el patio después. Tú pones todo ese material ahí, te puedes conseguir un poco de acerrín de nativo, cenizas, el resto de la hierba mate, todas esas cosas sirven para echarle a esta compostera. Incluso el guano de animales no domésticos, ni perro ni gato, sino que gallinas, cerdos, etcétera. Haces esa mezcla, le pones un respiradero para que quede como un hoyo ahí, ¿ya? Y la dejas ahí fermentando, qué sé yo, 15 días, un mes, y con eso ya puedes obtener un fertilizante limpio. Es decir, con todos los restos de la cocina, guano de animal, ceniza, todos esos materiales tú los dejas afuera, que respiren, que se oxigenen, los das vuelta una vez a la semana, por ejemplo, y ese material ahí se va descomponiendo en forma aeróbica, en presencia de oxígeno, se va degradando y se va convirtiendo en tierra. Puedes observarlo muy bien en el bosque. El bosque actúa de esa manera. Tú en el bosque nativo siempre vas a encontrar que la parte de abajo, el suelo, es prácticamente una tierra de hoja, un suelo que ya está reconstruido a través de las hojas, las heces de los animales, la humedad, el agua, etc. Adelante. No, Dale. o sea, en realidad el año pasado nos aventuramos a cultivar quinoa y ahora tenemos el gran problema de cómo se cosecha. Ya. Mira, por aquí hay algo que recoge de eso y recoge harta información. Pero la quinoa, por ejemplo, a esta le falta madurez todavía, no está completamente madura. Cuando ya está madura, se empiezan a secar los granos aquí mismo. Cuando tú observas en esta panoja, porque así se llama esta parte de la planta, que alrededor de un 50 o un 60% ya está seca, tú la tocas y se empieza como a desgranar, cortas la planta. No la arrancas, porque si la arrancas te va a salir mucha tierra. Entonces la cortas. La vas cortando más o menos a esta altura. ¿Ya? Posteriormente la puedes amarrar, hacer como un atado, digamos, y ponerla amarrada al techo para que se termine de secar. O de lo contrario, tú tomas la planta, voy a dejar el micrófono aparte un rato, haces esto. Secarlo en un ambiente, o sea, cerca del cañón de la estufa. Exactamente, ojalá, cerca de la cocina, ¿ya? Que se seque ahí completamente y luego ya la tienes que echar adentro de un saco, ojalá de papel, para que no se humedezca. Y lejos de los ratones, porque a los ratones les encanta la quinoa. Lo ideal sería usar embarrar un yepu para limpiarla, para que huele todo lo que es el polvito, las hojitas, en un yepu que es como un plato grande de cestería, y el mismo viento se lleva todo la parte seca y queda la semilla abajo. Eso es una forma también de cosechar, de tener, de almacenarla, la semilla, limpiarla, claro. Y secándola al revés, adentro de una bolsa de papel o de tela, porque si no se
se desgrana. Se desgrana. Exactamente. Y después, porque tengo entendido que hay que sacarle la saponina. Claro, bueno, yo la saponina se saca, como dice la señora, con lejía, que es un poco, me parece, alguien corríjame por favor, como de ceniza. La lejía es ceniza. Pero ceniza blanca, la primera ceniza ojalá del guaye. Queda cenita del palo como una blanquita. Exactamente. Esa es la lejía. Entonces se pone esa lejía en un recipiente con agua, similar por ejemplo a esto, se introduce la quinoa y se frota. Se frota con alta energía unos con otros los granos. Se debe hacer ese mismo procedimiento unas 3 o 4 veces, hasta que le deje de salir espuma al agua. Porque la saponina exactamente, entonces genera espuma. Cuando ya le dejó de salir espuma y le sale la cascarilla, donde las frotas le sale la cáscara, ahí ya está lista para cocerla o cocinarla. ¿Ya? ¿Me corrige, Coca, por favor, si me salta algún paso? Pero hay que dejarla secar, porque no lo puedes guardar húmedo. Exactamente, hay que dejarla secar antes de guardarla y hacer el proceso que explicaba Coca, que es como limpiarla, como aventarla un poco para que salga la paja del grano. Como productor agrónomo, ¿cómo puedo vender mis productos con resolución, pero digamos que sea orgánica? ¿Certificación o qué es eso? ¿Qué organización mide eso? Bueno, hoy día la certificación orgánica en Chile la da el SAC, ¿ya? Para grandes y pequeños productores. Ellos sale ahí una serie de pasos de cómo poder certificarse. Pero hay que decir que más allá de la certificación, es también la confianza que tienen los productores en ti como, o sea, perdón, los consumidores en ti como productor. Yo creo que la mejor forma de certificar la agricultura ecológica es con el mismo producto. Se nota. Y la gente que ya tiene el paladar un poco fino se va dando cuenta cuál es la diferencia entre un producto que es ecológico o que no es ecológico. Por ejemplo, en el momento de cocinarla. Traje por ahí unas papas moradas, pero no sé dónde quedaron, da lo mismo. Pero las papas, por ejemplo, cuando son cultivadas con agroquímicos, sobre todo con fertilizantes químicos, se pone un poco amarga y se demora bastante en cocerse, alrededor de 20 minutos o más en que esté cocida, lista para comer. En cambio, una papa cultivada en forma ecológica se demora alrededor de 10-12 minutos en cocerse y el sabor es más neutro e incluso un poco más dulce, ¿ya? Y hay otros productos, por ejemplo la misma selga. Si tú, mira, mueve un poco ese frasco, ábrelo y tómale el aroma. Esa selga también fue cultivada en forma ecológica y se siente ese aroma profundo a selga, y lo mismo ocurre con el sabor. Cuando tú pruebas una selga que está cultivada en forma ecológica, tiene otra textura y tiene otro sabor mucho más profundo. Se marcan, se profundizan mucho más los sabores y los aromas. El tomate también es un fruto por excelencia en el cual tú puedes notar de inmediato si es ecológico o no, porque tiene aroma a tomate, tiene sabor a tomate y color de tomate. ¿Ya? En cambio, un tomate que está producido con agroquímicos, como los que normalmente uno encuentra en el supermercado, no tiene mucho sabor a tomate, un sabor como más a plástico. Yo que por ahí antes le mordía la tapa al lápiz, es como el mismo sabor. No tiene aroma tampoco a tomate. Y por supuesto la textura y el sabor es otro. Dígame. La mayoría de las semillas que están llegando a Chile son genéticamente las están modificando. La mayoría de las plantaciones que hay en el sur de Chile ya está comprobado que ya tienen algún tipo de manipulación genética. Si uno la planta orgánica y cosecha la misma semilla, ¿esta semilla va a venir con el mismo gen modificado o va a ser una semilla totalmente orgánica? A ver, lo más probable es que sí, que la contaminación genética es bastante complejo de poder limpiarla, digamos. De hecho, tengo un amigo que está estudiando ingeniería agrónoma en Temuco y él me acaba de decir, me comunicó que yo al tener un huerto orgánico, vale decir que es orgánico 100%, un productor que tenga a 100 o 200 metros una siembra, digamos, hecha fertilizante, pesticida y todo ese tipo, por el tema del aire, me da preguntas igual. Sí, eso puede ser, digamos. Puede ser, pero sin embargo hoy día las soluciones se están encontrando precisamente en los campesinos. En México, por ejemplo, donde una contaminación muy grave del maíz, que es el centro de origen del maíz, son los mismos campesinos los que han ido encontrando la solución de la descontaminación genética a través del amaranto. El amaranto es una planta, por ejemplo, muy similar a la quinoa en términos de forma y de grano, que de alguna u otra manera sirve para limpiar genéticamente otras plantas u otros cultivos, ¿ya? Ahora, obviamente, yo creo que la solución más de fondo es rechazar de facto los transgénicos. Chile, por lo menos, ya
mediante la presión social de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas y de los ciudadanos, porque cada uno de nosotros también tiene derecho a comer alimentos sanos. Ya no es un problema de ellos solamente. Logró detener que Chile adhiriera a POP 91, que son leyes de propiedad intelectual desplazadas desde las empresas que producen transgénicos para que Chile privatice sus semillas. Tal cual como ese movimiento social logró detener esa ley, yo creo que en Chile también debiéramos de alguna manera movilizarnos, aquellos que estamos de acuerdo con comer alimentos sanos, sobre todo aquellos que tenemos hijos, en que Chile le diga definitivamente no a los transgénicos, ya que se dedique a hacer agricultura ecológica. Mucha gente no conoce el tema de los productos orgánicos y de, por ejemplo, la mayoría de la gente ve igual un limón orgánico que un limón comprado en la feria que es transgénico, por lo que generalmente viene exportado y no conoce el tema, o sea, no tiene la información. Usted compara una manzana nativa o una manzana en el supermercado, se da cuenta al tiro que la manzana en el supermercado es transgénica, pero no toda la gente lo sabe. No toda la gente tiene la información o la capacidad de meterse a investigar el tema que está sucediendo. Afortunadamente en Chile, aunque se producen transgénicos, sobre todo semillas transgénicas, generalmente están en la zona central, bueno, también al sur hay algunos sectores, el SAC se ha mantenido toda esta información en secreto, pero obviamente se ha filtrado y la verdad es que es difícil controlarlo. Yo creo que una de las formas más específicas es solicitar la información a los canales que se debe. Y obviamente poder informar a la población, no tan solo a aquellos que hacen agricultura, sino que a los consumidores. Que los mismos consumidores ejerzan presión social para que evitemos estar comiendo transgénicos. Sí, yo creo que vamos en la educación también, porque a mí, por ejemplo, cuando yo estudiaba hace 4 o 5 años atrás, nunca me pasaron el tema, la comparación, y creo que es fundamental en todos los colegios que se debería realizar una charla de tema orgánico y básicamente la alimentación también. Efectivamente, la educación yo creo que también es un elemento fundamental. Cata. Que no escucho yo nomás. Creo que hay que aclarar la diferencia entre agricultura ecológica, agricultura con agroquímico y transgénico, porque son diferentes cosas. En Chile es más la agricultura agroquímica y no tanto la transgénica que ha entrado aún. Entonces yo creo que hay que aclarar un poco ese punto. Perfecto, muchas gracias. Sí, es verdad. La agricultura ecológica es aquella agricultura que no usa pesticidas, ¿ya? Y que usa semillas naturales y todos los factores de fertilización, de control de maleza, de control de plagas y enfermedades se hacen en forma natural, ¿ya? Recurriendo a técnicas que van mucho más allá de solamente echarle un agroquímico. En el caso de la agricultura química, obviamente es aquella donde se utilizan los fertilizantes de síntesis química y los pesticidas. Sobre todo los insecticidas, que son los que más dañan la salud del ser humano, por cierto, ¿ya? Y en el caso de la agricultura transgénica, la verdad es que si bien se ha ido extendiendo en el mundo, y también en Chile, yo creo que hay que reconocerlo, la cantidad de hectáreas va un poco en aumento, pero tiende a detenerse, y tiende a detenerse precisamente porque los ciudadanos están dando un rechazo hacia esa tecnología, ¿ya? Y en Chile se producen semillas transgénicas específicamente, pero hay muy poca alimentación transgénica que se esté produciendo para que nosotros la consumamos. Sí vienen muchos alimentos procesados que contienen lecitina de soya, pueden leerlos en la etiqueta yo me atrevería a decir que más de la mitad de los productos que se venden envasados en un supermercado contienen soya transgénica. También los aceites, sobre todo los aceites de soya que provienen de Argentina, que Argentina es un productor neto de transgénicos, de alimentos transgénicos, ¿ya? Entonces, efectivamente hay diferencias. Bueno, hay que mencionar también que en los productos transgénicos se ocupan muchos agroquímicos, ¿ya? Además, o sea, es decir, son doblemente peligrosos, ¿ya? Pero en Chile felizmente no se están produciendo mucha cantidad de alimentos transgénicos, sí semillas que se exportan principalmente a Estados Unidos, que es un comprador y productor de transgénicos, ¿ya? Pero no estamos produciendo alimentos así masivamente transgénicos en Chile, y eso yo creo que hay que mantenerlo. Incluso más que mantenerlo, yo creo que hay que ir al revés, es decir, cada vez Chile debiera producir más alimentos ecológicos, y puede hacerlo porque es un país relativamente pequeño en términos de territorio, pero que tiene barreras naturales muy excelentes a nivel global para producir alimentos ecológicos. Les pido disculpas si preparamos esto como a la rápida,
pero la verdad llevar la agricultura ecológica de la teoría a la práctica, que espero se haya cumplido, necesitaba de montar también no tan solo láminas y figuras, sino que mostrar la agricultura tal como es, con la tierra, con los insectos y con todo lo que conlleva. Muchas gracias.